¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un profeta de Dios, alguien escogido y ungido, pueda ser corregido o incluso castigado por el mismo Señor? ¿No debería la gracia cubrirlo todo? ¿No basta con ser un instrumento divino para estar exento de error? La Biblia, sin embargo, nos muestra otra realidad, una que puede incomodar, desafiar e incluso doler. ¿Por qué Dios castigó a profetas que simplemente se equivocaron? No estamos hablando de hombres comunes, sino de siervos que hablaron en su nombre, que escucharon su voz, que vieron visiones y llevaron mensajes al pueblo. ¿Cómo explicar que un error, una palabra mal dicha o una actitud fuera de lugar pudiera atraer disciplina divina sobre ellos? ¿No es eso demasiado duro? ¿No es eso injusto? Pero antes de apresurarte con respuestas humanas, haz una pausa, porque esta pregunta revela algo mucho más profundo: la santidad de Dios, la responsabilidad de portar su palabra y el peso espiritual de representar al Altísimo. Nombres como Moisés, Elías o incluso Jonás nos confrontan con verdades que muchas veces evitamos mirar de frente. La palabra dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero, ¿qué pasa cuando el profeta desobedece o se equivoca? Quédate hasta el final, porque lo que estás por descubrir no solo te sorprenderá, sino que también transformará la forma en que ves la justicia, la misericordia y el llamado divino. Esta historia, más que sobre castigo, habla del carácter de Dios y de cómo aún los ungidos deben rendir cuentas ante Él. Desde el inicio de la historia bíblica, vemos que el llamado de un profeta no es garantía de inmunidad espiritual. La Biblia presenta una narrativa clara. El hecho de que alguien sea escogido por Dios no lo exime de obedecer, y menos aún de rendir cuentas. Ser profeta es una honra, sí, pero también una tremenda responsabilidad. El profeta no habla por sí mismo, sino que es boca de Dios. Y cuando esa voz se contamina, se desvía o actúa según su propia voluntad, hay consecuencias. Tomemos el caso de Moisés, el gran líder de Israel, quien fue llamado a libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto, quien vio la zarza ardiendo, quien subió al monte y habló con Dios cara a cara. Éxodo 33:11. Sin embargo, en Números 27:12, Dios le da una instrucción clara: hablarle a la roca para que brotara agua. Moisés, enojado con el pueblo, golpea la roca 2 veces con su vara. El agua salió, pero Dios le dijo: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué pasó aquí? Moisés desobedeció. Sí, el milagro ocurrió, pero lo hizo a su manera, y eso deshonró la santidad de Dios. Su castigo fue no entrar a la tierra prometida. Esto nos lleva a una verdad fundamental: no es suficiente con cumplir el propósito. También importa cómo se cumple. El carácter del mensajero importa tanto como el mensaje. Vemos algo similar con Jonás. Dios lo llama a predicar en Nínive, pero él huye hacia Tarsis. Jonás 1:1-3. El profeta sabía que Dios era misericordioso y no quería que sus enemigos se arrepintieran y fueran perdonados. Resultado: una tormenta sobrenatural, un gran pez y días de angustia hasta que Jonás obedece. Aunque después predicó y la ciudad se arrepintió, su corazón seguía en rebelión. Jonás se molestó por la compasión de Dios. Jonás 4:1-4. Aquí el castigo no fue solo físico, fue una confrontación directa al corazón. Dios lo expone, lo corrige y le enseña que su voluntad está por encima de las emociones humanas. Y luego está el caso de Elías, un profeta de fuego, temido por reyes y sostenido por el cielo. Pero después de su confrontación con los profetas de Baal, 1 Reyes 18, Elías huye por miedo a Jezabel, 1 Reyes 19. ¿Cómo es posible que quien hizo descender fuego del cielo se desespere ante una amenaza humana?
Elías se esconde, se deprime y hasta pide morir. Y en lugar de desecharlo, Dios lo restaura. Pero también le hace saber que su carrera estaba por terminar. Le pide ungir a su sucesor, Eliseo. Aunque Elías no fue castigado con rigor, vemos que su error de visión y desánimo tuvo consecuencias en su ministerio. Su tiempo estaba cerrándose. Esto nos enseña que Dios no solo corrige errores visibles, también trata con actitudes internas: orgullo, desobediencia, temor, dureza de corazón. El profeta es un portavoz del cielo, pero sigue siendo humano. Y por eso la Escritura nos recuerda: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Incluso en el Nuevo Testamento observamos este principio. En Hechos 21, el profeta Agabo advierte a Pablo sobre el sufrimiento que vendrá si va a Jerusalén. Aunque no hay castigo explícito, algunos teólogos argumentan que Pablo desobedeció la advertencia y como consecuencia fue arrestado. Este ejemplo es más debatido, pero refuerza la idea de que no solo los profetas, sino cualquier siervo de Dios debe escuchar atentamente la voz del Espíritu y no actuar por impulso. La Escritura es clara en que los profetas deben hablar con fidelidad. En Jeremías 23, 28, 32, Dios reprende a los profetas falsos que inventaban visiones y sueños. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Aquí el castigo fue directo: vergüenza, exposición y juicio. ¿Por qué tanta severidad? Porque al decir Dios dijo, sin que Dios haya hablado, se está poniendo una mentira en boca del santo. Es una afrenta espiritual grave. Y no olvidemos a Balaam, un profeta pagano con la capacidad de escuchar a Dios, quien por codicia quiso maldecir a Israel. En Números 22, Dios permite que un ángel se le oponga en el camino y hasta que su burra hable para detenerlo. Aunque Balaam después profetizó correctamente, su corazón seguía torcido, y en Números 31:8 muere por su maldad. El castigo a Balaam fue la muerte, no por profetizar mal, sino por utilizar su don con motivaciones equivocadas. Aquí se revela un principio clave: el profeta que actúa con el corazón contaminado, aunque diga cosas correctas, está en peligro. Dios es justo, y su justicia no tiene favoritismo. El hecho de que una persona tenga un don o una unción no significa que está por encima del juicio. Al contrario, como dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En otras palabras, quien enseña, guía o profetiza está bajo un estándar más alto. Entonces, ¿por qué Dios castiga a profetas que se equivocan? Porque Él ama tanto a su pueblo que no permitirá que su voz sea distorsionada. Porque Él es santo y exige santidad de aquellos que se presentan como sus voceros. Porque Él sabe que una palabra mal dada puede desviar a miles. Porque el nombre de Dios no puede estar asociado con error, mentira o manipulación. Y también porque el castigo en el reino es muchas veces una forma de redención. Moisés, aunque no entró a la tierra prometida, fue honrado por Dios y apareció con Jesús en el monte de la transfiguración. Mateo 17:1-3. Elías, aunque fue reemplazado, fue llevado al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11. Jonás, aunque rebelde, fue usado para salvar una ciudad entera. Dios no desecha a sus siervos, pero tampoco ignora sus errores. Este principio se extiende a todos nosotros. Aunque no seamos profetas del Antiguo Testamento, somos portadores de su palabra, cartas vivas, testimonios del reino. Nuestras palabras, actitudes y decisiones tienen peso. Ser cristiano no nos vuelve perfectos, pero sí responsables. Y si Dios corrigió a sus profetas, ¿cuánto más no corregirá a sus hijos hoy? La Biblia nos dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina,
y azota a todo el que recibe por hijo. El castigo no es señal de rechazo, sino de amor. Es un llamado a volver al centro, a su voluntad, a su voz pura. El error de un profeta puede tener consecuencias, sí, pero nunca es el final, si hay arrepentimiento y rendición. ¿Alguna vez has sentido que Dios te corrigió de una manera que no esperabas? ¿Has vivido momentos donde sabías que, aunque estabas haciendo algo bueno, no era lo que Dios realmente te pidió? Si has pasado por eso, o estás en medio de ello, este espacio también es para ti. Tu historia puede hablar más fuerte de lo que imaginas. Te invito a dejar en los comentarios lo que esta palabra despertó en tu corazón. ¿Has sido confrontado por Dios? ¿Te ha corregido en algo que pensabas que era correcto? Compartir tu testimonio no solo bendice tu vida, también edifica a otros. Porque muchos, al igual que tú, también están luchando por obedecer, por discernir la voz de Dios y por mantenerse fieles aun cuando se equivocan. La Biblia nos recuerda en Apocalipsis 12:11 que vencemos por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu experiencia puede ser la respuesta que alguien necesita para no rendirse, para seguir buscando a Dios, incluso en medio del error, de la corrección o del desierto espiritual. Así que comenta, comparte tu historia, ora por otros. Aquí no somos solo espectadores, somos una comunidad de fe, un pueblo que también está siendo formado por Dios. Recuerda, cuando abrimos el corazón, el Espíritu Santo puede usar nuestras cicatrices para sanar a otros. Uno de los errores más comunes dentro del pensamiento cristiano es creer que los profetas, por estar ungidos, son intocables, como si su cercanía con Dios los hiciera inmunes a todo juicio o corrección. Esta creencia ha sido usada incluso para justificar abusos de autoridad espiritual, pero la Biblia jamás enseñó algo así. La unción no es impunidad. Otro mito muy peligroso es pensar que si un profeta cometió un error, entonces ya no era verdadero, o que Dios lo desechó completamente. Esta visión extremista desconoce la complejidad del trato de Dios con sus siervos. Moisés fue castigado, pero no perdió su llamado. Jonás desobedeció, pero fue restaurado. Elías huyó, pero fue llevado en gloria. Dios disciplina, sí, pero su corrección busca restaurar, no destruir. También existe la idea de que si el mensaje se cumplió, entonces el profeta estaba en lo correcto, sin importar su actitud o motivación. Pero en Jeremías 28 encontramos al profeta Ananías, quien dio una palabra positiva y alentadora sobre el fin del cautiverio. Pero era mentira. Aunque sonaba bien, no venía de Dios. Por eso, el Señor lo confrontó a través de Jeremías y decretó su muerte. Jeremías 28, 15, 17. No basta con decir algo bonito o que se cumpla. Debe venir del corazón de Dios. Y finalmente, hay quienes creen que Dios no castiga en la gracia, solo corrige con amor, sin dolor. Pero Hebreos 12:11 nos recuerda: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina duele, sí, pero transforma. El enemigo ha intentado distorsionar el rol del profeta, lo quiere intocable, intocable por el pueblo y también por Dios, exaltado hasta la idolatría o descartado completamente por un solo error. Pero la palabra nos enseña que el verdadero profeta es humano, obediente y moldeado por la mano firme y amorosa del Padre. No es perfecto, pero sí rendido. Y esa rendición incluye aceptar la corrección divina. El título de este guión nos lleva directo a una pregunta cargada de tensión espiritual. ¿Por qué Dios castigó a profetas que se equivocaron? Para entenderlo a fondo, debemos sumergirnos en las Escrituras, recorrer sus páginas con atención y observar con detalle cómo Dios actuó con aquellos que hablaban en su nombre.
Lo haremos no desde la crítica humana, sino desde una visión bíblica que pone en primer lugar la santidad, la justicia y la misericordia de Dios. Uno de los primeros casos que debemos considerar es el de Moisés, sin duda uno de los profetas más relevantes de toda la Biblia. En Números 20, el pueblo de Israel nuevamente se quejaba por falta de agua. Dios le ordenó a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Números 28. Pero Moisés, frustrado y enojado, golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle, desobedeciendo el mandato específico de Dios. El resultado: el agua salió sí, pero Dios le dijo claramente: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20:12. Aquí no fue una simple omisión. Golpear la roca en lugar de hablarle fue una desobediencia que representó una falsificación del carácter de Dios ante el pueblo, haciendo parecer que Dios actuaba con ira y violencia, cuando en realidad quería demostrar misericordia. Esto es teológicamente importante porque, según 1 Corintios 10:4, la roca simbolizaba a Cristo, y Cristo fue herido una sola vez para nuestra salvación. Golpearla de nuevo distorsionaba el mensaje profético de redención. Así, el castigo de Moisés no fue una reacción impulsiva de Dios, sino una corrección espiritual profundamente ligada al simbolismo del Evangelio. Otro ejemplo importante es Jonás, un profeta que huyó deliberadamente del llamado de Dios. En Jonás 1:2-3, Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pero Jonás toma un barco hacia Tarsis, la dirección opuesta. Él sabía que Dios era misericordioso y temía que los ninivitas se arrepintieran. Su motivación no era cobardía, sino orgullo nacionalista y enojo. El castigo de Dios no fue un castigo de muerte, sino de redirección violenta, una tormenta sobrenatural, ser lanzado al mar, tragado por un gran pez, y 3 días en su vientre. Jonás 1:17. Este episodio tiene un peso simbólico tan fuerte que Jesús lo usa como una señal de su propia muerte y resurrección. Mateo 12:40. Pero también nos revela algo profundo. Dios disciplina no para destruir, sino para realinear. Incluso después de predicar, Jonás se molestó porque Dios perdonó a Nínive. Se sentó fuera de la ciudad esperando que fuera destruida. Dios hizo crecer una planta que luego murió, y esa lección final fue la más poderosa. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Jonás 4:11. Aquí vemos que el verdadero castigo a Jonás fue confrontar su visión egoísta del juicio y la misericordia. Dios no solo busca obediencia externa, también trata con las raíces internas del corazón. Pasemos ahora a Elías, el profeta del fuego. Después de vencer a los profetas de Baal en el monte Carmelo, 1 Reyes 18, Elías huye al desierto por temor a Jezabel. Se deprime, se siente solo y le pide a Dios morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. 1 Reyes 19:4. ¿Qué hace Dios? No lo regaña con dureza, le da pan, agua, descanso y una nueva misión. Sin embargo, también le deja saber que su ministerio estaba por cerrarse. Debía ungir a su sucesor, Eliseo. 1 Reyes 19:16. Aquí no vemos un castigo en el sentido punitivo, sino una transición como respuesta a una crisis emocional y espiritual no resuelta. Elías ya no tenía el corazón firme para continuar en la batalla. Dios no lo desecha, pero sí lo releva. Este caso revela que el agotamiento emocional, si no es entregado a Dios, puede afectar el llamado espiritual. Y Dios, en su sabiduría, actúa para preservar el plan eterno. Otro ejemplo revelador es el de Balaam, un profeta con capacidad espiritual, pero con el corazón contaminado por la codicia. En Números 22,
aunque escuchaba a Dios, fue reprendido por un ángel invisible y una burra parlante. ¿Por qué? Porque su motivación era maldecir por beneficio económico. Pedro dice que amó el premio de la maldad, 2 Pedro 2:15. Aunque Balaam dio palabras verdaderas, su intención estaba corrupta. Más adelante fue muerto por Israel. Números 31:8. Este relato es clave para entender que la pureza del corazón importa tanto como la precisión del mensaje. Dios no se agrada de un profeta que dice la verdad con intenciones equivocadas. No es suficiente ser usado, también hay que ser fiel en el interior. Ahora bien, avancemos hacia el Nuevo Testamento. En Hechos 21:10-14, el profeta Agabo advierte a Pablo sobre su prisión en Jerusalén. Algunos creyentes interpretan esto como una advertencia de Dios para que no fuera, pero Pablo insiste. Aunque no hay un castigo directo, su decisión termina cumpliéndose con su arresto y encarcelamiento. Algunos teólogos ven esto como una señal de que incluso los apóstoles podían equivocarse en discernir la voluntad de Dios. Esto no les quita su legitimidad, pero sí nos recuerda que ser usado por Dios no significa infalibilidad. También debemos considerar el contexto histórico de Jeremías y los profetas falsos que lo rodeaban. Mientras Jeremías proclamaba juicio y destrucción sobre Jerusalén, otros profetas, como Ananías, decían lo contrario. Dios restaurará pronto la paz. Pero Dios le dice a Jeremías, Ananías ha hecho confiar en mentira al pueblo, y anuncia su muerte en ese mismo año, Jeremías 28:16. Aquí el castigo es drástico porque el profeta no solo se equivocó, hizo pecar al pueblo con una falsa esperanza, quitando su necesidad de arrepentimiento. En esto aprendemos que cuando un profeta habla sin haber recibido palabra, su error no es neutro, puede ser fatal para el pueblo. El juicio sobre Ananías fue un mensaje contundente. La mentira, aunque tenga apariencia de fe, no salva, sino que condena. Otro caso impactante está en 1 Reyes 13, donde un profeta viejo engaña a un varón de Dios que había recibido instrucciones específicas del Señor. El joven profeta desobedece, come en lugar prohibido y es castigado con la muerte por un león en el camino. ¿Qué aprendemos? Que la desobediencia, aunque venga por engaño de otro, sigue teniendo consecuencias. El profeta debía haber obedecido lo que Dios le dijo primero. Finalmente, en Apocalipsis 2:20, Jesús reprende a la iglesia de Tiatira por tolerar a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar. El castigo anunciado es severo: enfermedad, tribulación y muerte para quienes no se arrepientan. Aquí se trata de falsos profetas dentro de la iglesia y el juicio no es alegórico, es real y espiritual. Jesús protege a su iglesia de la corrupción doctrinal. A lo largo de toda la Biblia, el mensaje es coherente. Dios castiga a los profetas que se equivocan porque su palabra no puede ser distorsionada. Él ama a su pueblo y no permite que se pierda por culpa de errores, ego o desobediencia de sus mensajeros. Sin embargo, también vemos que ese castigo muchas veces no es final, sino correctivo, redentor, restaurador. Aunque tú y yo no seamos profetas del Antiguo Testamento, cada cristiano ha sido llamado a ser portador del mensaje de Dios. Como dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y esa posición, como embajadores del reino, conlleva responsabilidad, integridad y rendición total. La historia de los profetas que fueron corregidos o castigados nos enseña que el error no es solo lo que se dice, sino cómo y por qué se dice. Muchas veces podemos compartir una palabra, un consejo o una enseñanza con buena intención, pero si no consultamos primero a Dios, corremos el riesgo de hacer daño incluso cuando creemos estar ayudando.
Aquí es donde se aplica Proverbios 3, 5, 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta enseñanza nos recuerda que debemos tener temor reverente al hablar en nombre de Dios. No se trata de miedo paralizante, sino de respeto profundo por su santidad. En muchas ocasiones podemos tener la tentación de acomodar un mensaje para que suene más bonito, más aceptable o más esperanzador, como hicieron los profetas falsos en tiempos de Jeremías. Pero si el mensaje que viene del cielo es de corrección o advertencia, debemos transmitirlo tal como es, en amor, pero con fidelidad. En nuestra vida diaria también enfrentamos situaciones donde, como Jonás, sabemos lo que Dios quiere que hagamos, pero elegimos lo contrario. Tal vez no huimos físicamente, pero postergamos una obediencia, evitamos una conversación que Dios nos impulsa a tener o cerramos los oídos a su voz. En esos momentos, la historia de Jonás nos recuerda que Dios puede usar la tormenta para redirigirnos, no para destruirnos. Es un acto de gracia disfrazado de crisis. Por otro lado, el ejemplo de Moisés nos advierte sobre el peligro de reaccionar desde nuestras emociones en lugar de seguir instrucciones divinas con precisión. ¿Cuántas veces hemos permitido que el enojo, la frustración o la presión de otros nos lleve a hacer las cosas a nuestra manera? El problema no siempre es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Moisés desobedeció porque dejó que su irritación contaminara su obediencia. Esto nos desafía a revisar constantemente nuestros motivos internos. En el caso de Elías, aprendemos que el desgaste emocional también es un enemigo del llamado. A veces no caemos en pecado moral, pero sí en desánimo espiritual. Nos sentimos solos, derrotados, sin fuerzas, y ahí es donde Dios nos encuentra, como a Elías, bajo el enebro. Nos alimenta, nos restaura, pero también puede mostrar que es tiempo de soltar, de preparar a otros, de transicionar. Escuchar la voz de Dios en medio del cansancio es esencial. Y tal vez el mensaje más fuerte para nosotros como iglesia actual sea el de Apocalipsis 2:20, donde Cristo reprende a los que toleran falsas profecías y enseñanzas seductoras. Este pasaje nos confronta con una verdad incómoda. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. Como creyentes, estamos llamados a tener discernimiento, a probar los espíritus, 1 Juan 4:1, y a confrontar con amor las doctrinas torcidas que destruyen en vez de edificar. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto? Primero, con humildad, aceptando que todos, incluso los más maduros en la fe, podemos equivocarnos. Lo importante es tener un corazón dispuesto a ser corregido. Proverbios 12:1 dice: el que ama la corrección ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Segundo, con discernimiento. Antes de hablar en nombre de Dios, antes de aconsejar, enseñar o incluso compartir algo en redes sociales, debemos preguntarnos: ¿esto honra a Dios? ¿Esto viene de su palabra? ¿Esto refleja su carácter? No somos voceros de nuestras emociones, sino de su verdad. Tercero, con rendición diaria. Así como los profetas eran guiados por la voz del Espíritu, nosotros también debemos ser guiados cada día. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No podemos vivir del impulso, de la tradición o de la costumbre. Necesitamos su dirección fresca y viva, y por último, con valentía y fidelidad. Porque a veces Dios nos pedirá hablar verdades que incomodan, tomar decisiones que no todos entenderán, o callar cuando todos esperan que hablemos. Ser fiel a Dios, como profeta o como creyente, significa anteponer su voluntad a nuestra comodidad. Dios sigue llamando hoy a personas comunes, como tú y como yo, para ser mensajeros de esperanza, corrección y verdad. No se trata de ser perfectos, sino de ser obedientes.
Y si alguna vez fallamos, Él no nos desecha, nos corrige, nos restaura y nos llama nuevamente. Como hizo con Moisés, con Jonás, con Elías, como hará contigo si decides vivir con el corazón rendido a su voluntad. Ignorar las advertencias de Dios no es un simple error, es un acto de rebeldía espiritual con consecuencias reales. Cuando Dios corrige, no lo hace para castigar por castigar, sino para redireccionar, para salvar, para proteger al pueblo y al individuo. Pero cuando la corrección es ignorada, la consecuencia no es solo individual, sino colectiva, y puede convertirse en una puerta abierta al juicio divino. Uno de los mayores peligros en la vida cristiana es acostumbrarse a la gracia al punto de pensar que Dios siempre perdonará, pase lo que pase, sin importar nuestra actitud. Pero la Escritura es clara. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. El mismo Dios que perdona también corrige y lo hace con justicia perfecta. Cuando un profeta se equivoca y no se arrepiente, no solo pone en riesgo su vida espiritual, sino que arrastra al pueblo a la confusión, a la idolatría emocional y a la ceguera espiritual. Esto es lo que ocurrió con los profetas falsos en tiempos de Jeremías. Ellos decían, paz, paz, cuando no había paz. Jeremías 6:14. Y por escuchar esas mentiras cómodas, el pueblo no se arrepintió. Resultado, vino la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia. La advertencia también se extiende a nosotros como oyentes. No basta con señalar al profeta que se equivocó. Debemos preguntarnos también, ¿qué hago yo con la palabra que recibo? ¿La examino, la oro, la confronto con la Biblia o la acepto ciegamente porque suena bien? Hay cristianos que viven siguiendo voces humanas sin discernir si realmente provienen del Espíritu Santo. Y eso espiritualmente es tan peligroso como predicar error. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:22-23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El contexto es estremecedor. No está hablando de ateos, sino de personas que usaron el nombre de Dios, pero sin obediencia ni relación con Él. Esto nos muestra que la unción no reemplaza la santidad y que los dones espirituales no sustituyen una vida rendida al Señor. Puede haber profecía, milagros, señales y aún así perderse la comunión con Dios. Por eso la advertencia no es solo para los profetas de oficio, sino para todos los hijos de Dios que tienen la responsabilidad de representar al reino en esta tierra. Debemos vivir con el corazón sensible, atentos a la corrección del Espíritu. Hebreos 3:15 nos exhorta, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que Dios nos confronta, sea a través de su palabra, de una predicación, de una circunstancia o incluso de un silencio divino, nos está dando una oportunidad de volver a Él, de ajustar el rumbo, de alinear nuestra vida con su voluntad. No hacerlo puede llevarnos a consecuencias graves. Quizás no sea una muerte física como la de Ananías o un castigo visible como el de Moisés, pero puede ser algo aún más sutil y peligroso. Un corazón endurecido, una mente confundida y una vida cristiana desconectada del propósito original. Ese es el peor castigo, seguir caminando creyendo que todo está bien, cuando en realidad Dios ya no está hablando. Por eso, este es el momento de examinarnos, de preguntarnos, ¿estoy escuchando la voz de Dios? ¿Estoy obedeciendo o solo haciendo lo que creo que es correcto? ¿Estoy dispuesto a ser corregido, aunque duela? Porque quien ignora la corrección rechaza el amor del Padre, pero quien la recibe con humildad se vuelve más fuerte, más sabio y más santo. La advertencia de hoy no es una amenaza, es un llamado de amor.
Dios aún corrige porque aún quiere usarte, levantarte, hablarte, pero Él no comparte su gloria con nadie. Y si vamos a hablar en su nombre, vivir en su nombre, actuar en su nombre, entonces debemos estar dispuestos a rendir cuentas delante de su trono. Dios no busca profetas perfectos, busca corazones obedientes. A lo largo de la historia, Él ha corregido, ha confrontado y sí, también ha castigado, no por venganza, sino por amor. Porque cada palabra dicha en su nombre tiene peso eterno. Porque cada acto de obediencia es semilla de transformación. Y porque cuando hablamos por Él, también hablamos con responsabilidad. Hoy, tal vez te viste reflejado en Moisés, en Jonás, en Elías o en alguien que aún no ha hablado, porque teme equivocarse. Sea cual sea tu caso, Dios quiere usarte. Pero más que tu voz, Él quiere tu corazón. Él quiere moldearte antes de enviarte. Quiere purificar tus intenciones antes de confiarte su mensaje. Quiere que vivas rendido a su voluntad, no aferrado a tus emociones. Y si alguna vez te equivocaste, si alguna vez hablaste antes de tiempo, si alguna vez te moviste por miedo, por ira o por orgullo, escucha esta verdad. Dios no ha terminado contigo. Él restaura, corrige y levanta. Solo necesitas rendirte, volver, escuchar, obedecer. Si esta palabra tocó tu vida, comparte este mensaje con otros. No lo guardes solo para ti. Comenta aquí abajo lo que Dios te habló. Ora por los que están luchando con la obediencia y únete a esta comunidad de corazones que quieren hacer la voluntad del Padre, cueste lo que cueste. Como dice 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora es tu momento. Ríndete, obedece, habla solo lo que Él diga y deja que Dios use tu vida para su gloria.